continuar con las clases de subespacios vectoriales. Vamos a recordar que un conjunto no vacío de objetos que vamos a llamar B, sobre la cual se pueden definir las operaciones de adición y producto por un escalar, que cumplen estos 10 axiomas, son llamados espacios vectoriales. Es decir, que la suma de vectores se pueda dar, que la suma sea conmutativa, que la adición de vectores sea asociativa, la existencia de un elemento neutro para la adición de vectores, la existencia del vector opuesto, el producto por un escalar es otro vector, significa que sea cerrado bajo el producto de un escalar, el producto por un escalar es distributivo, la suma de escalares por un vector también es distributiva, el producto de los escalares es asociativo y la existencia de un elemento neutro para el producto por un escalar. Es decir, el conjunto de vectores que cumple estos 10 axiomas se lo llama un espacio vectorial. Sobre los espacios vectoriales se pueden definir subespacios vectoriales, ¿sí? Un subespacio también debe cumplir esos 10 axiomas. Pero en la práctica, nosotros vamos a verificar que W puede ser un subespacio vectorial de B si cumple estas 3 propiedades. Si es cerrado bajo la suma, si es cerrado bajo el producto de un escalar por un vector, y si el vector nulo pertenece a ese subespacio vectorial. Todo subespacio vectorial contiene al menos 2 subespacios. A esos 2 subespacios lo llamamos nosotros subespacios triviales y son el subespacio nulo y el mismo espacio vectorial. En la clase anterior empezábamos a verificar algunos subespacios vectoriales. Verificábamos de las matrices simétricas que formaban un subespacio vectorial de las matrices de dimensión 2 por 2. Hicimos otro ejemplo de los polinomios y verificábamos que los polinomios de grado 2 eran un subespacio del espacio vectorial polinomios. Verificamos también que la circunferencia de radio 1 no formaban un subespacio vectorial. Si nosotros recordamos este ejemplo de la anterior clase, hemos visto que no cumplía, que no era cerrado bajo la suma, es decir, que no presentaba la misma característica y que también el vector nulo no pertenecía al espacio vectorial. Hoy vamos a ver algunos otros ejemplos y la forma de representar estos subespacios vectoriales. Entonces vamos a decir, dado un espacio vectorial B, que son todas las funciones continuas definidas sobre los números reales, vamos a preguntarnos si W es un subespacio vectorial. ¿Sí? Entonces, para verificar esta condición, lo que nosotros tenemos que darnos son 2 objetos de ese subespacio vectorial. Acá tenemos 2 funciones continuas que son mayor o igual a 0 y verificamos las condiciones. La primera condición me dice que debe ser cerrado bajo la suma, es decir, si yo sumo estas 2 funciones que son continuas, el resultado también va a ser otra función continua. Entonces voy a decir, si yo tengo una función f de x mayor o igual a 0 y una función g de x mayor o igual a 0, la suma de ambas funciones me va a generar otra función, ¿sí? Donde decimos 0 más 0 es 0. El resultado va a ser otra función continua. Entonces,
cumple la primera propiedad. Si yo coloco o yo tomo dos objetos que pertenecen a este subespacio que cumplen esta condición, la suma de esos dos objetos me genera otro objeto, otro vector que también pertenece a ese subespacio vectorial. ¿Qué me dice la segunda propiedad? La segunda propiedad me dice que debe ser cerrado bajo el producto de un escalar por un vector. ¿Sí? Si yo tengo una función y lo multiplico por un escalar, el resultado va a ser otra función continua. Entonces voy a decir que sí cumple la segunda propiedad. Verifiquemos la tercera propiedad. Me dice que el vector nulo debe pertenecer también al mismo subespacio vectorial. La función es continua en cero. Dice, vamos a tomar acá una función continua. Reemplazamos esa variable x por 0 y nosotros podemos observar que la función existe y cumple la condición de ser mayor o igual a 0. Por lo que podemos concluir que las funciones continuas también forman un espacio vectorial. Todos estos subespacios, nosotros tenemos distintas formas de describirlos. Estos subespacios que pertenecen a un espacio en n dimensiones, donde n puede ser 2, 3, 4, etcétera, nosotros lo podemos describir en su forma implícita, es decir, mediante ecuaciones. Los vectores que verifiquen estas ecuaciones son los que van a pertenecer al subespacio. También lo podemos describir en forma de parámetro, mediante una expresión con parámetros los cuales al tomar distintos valores van a producir todos los vectores que pertenecen a ese subespacio. Posteriormente vamos a poder verificar que lo podemos describir a través de espacios generadores o a través de base. Entonces, vamos a decir, de la misma manera, nosotros podemos pasar de una forma a otra forma. Específicamente, nosotros podemos pasar de su forma implícita de ecuaciones a su forma paramétrica o viceversa. Si nos dan un subespacio vectorial definido en su forma implícita, basta considerar las ecuaciones implícitas como un sistema y resolverlo. Nosotros hemos aprendido en las anteriores unidades distintos métodos para resolver sistemas de ecuaciones. ¿Sí? La solución general del sistema puede depender de parámetros, como una expresión paramétrica. También podemos pasar de la forma paramétrica a la forma implícita. Se trata de describir mediante ecuaciones como el vector genérico del subespacio. ¿Cómo es el vector genérico del subespacio? Para este caso hay que conocer el número de ecuaciones. Entonces, hoy vamos a aprender a representar un espacio, un subespacio vectorial en forma de ecuaciones o en su forma paramétrica. Y vamos a poder pasar de una forma hacia otra forma. Para pasar de la forma implícita a la forma paramétrica o viceversa, dice, si S es un subespacio que pertenece a un espacio en n dimensiones, la forma implícita y la forma paramétrica de S satisfacen la siguiente ecuación. Si nosotros sumamos el número de ecuaciones implícitas más el número de parámetros, eso debe ser igual al número de incógnitas de nuestro subespacio vectorial. Ejemplo, dice, dado el espacio vectorial B, que comprende todos los vectores que tienen dos componentes, ¿sí? Acá nosotros estamos definiendo el espacio vectorial sobre el cual vamos a trabajar. Dice, la recta bisectriz
del primer cuadrante, nosotros la podemos expresar en su forma implícita de la siguiente manera, ¿sí? Mi subespacio va a estar formado por todos los vectores que tienen dos componentes. Y esta recta bisectriz está determinada por la siguiente ecuación, x igual a y, o puede ser x menos y igual a 0. Esta misma recta bisectriz del primer cuadrante nosotros la podemos expresar en su forma paramétrica. En su forma paramétrica nosotros decimos W es igual a un vector que tiene dos componentes cuyas componentes pertenecen a los números reales. Es decir, puede tomar todos los números o el intervalo de números que pertenecen a la recta real. De tal manera que acá nosotros estamos presentando la recta bisectriz del primer cuadrante expresada como una ecuación, es decir, en su forma implícita o expresada en su forma de parámetro. Ejemplo, de los siguientes incisos se pide lo siguiente, ¿sí? Vamos a verificar primeramente si forman un subespacio vectorial. Y en segundo lugar, vamos a pasar, si es que están expresados en su forma implícita, vamos a pasar a su forma paramétrica, o si está expresado en su forma paramétrica, vamos a pasar a su forma implícita. Entonces vamos a decir, sea un subespacio vectorial, ¿sí? Que está definida, si nosotros miramos, está definida en su forma implícita. Me dice W pertenece a un espacio vectorial en 3 dimensiones, tal que el subespacio está formado por la siguiente ecuación. 2x1 más x2 menos x3 igual a 0. ¿Sí? Entonces, lo que me pide verificar si W es un subconjunto del espacio vectorial B. Y B en este caso son todos los vectores que tienen 3 componentes. ¿Sí? Entonces, para verificar si es un subespacio, debe verificar o debe cumplir 3 propiedades. Que sea cerrado bajo la suma. Para verificar si es cerrado bajo la suma, lo que tenemos nosotros que darnos son dos vectores genéricos que pertenezcan a este espacio vectorial. ¿Sí? Entonces voy a decir U y B pertenecen a R sub 3. Es decir, tienen 3 componentes. ¿Qué más nos da? Ahora tenemos que ver cómo está descrito ese subespacio. El subespacio me está diciendo que está formado por aquellos vectores donde el doble de la primera componente más la segunda componente menos la tercera componente es igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues transformar estos dos vectores genéricos a la forma de la ecuación implícita. Entonces decimos 2u sub 1 más u sub 2 menos u sub 3. ¿Sí? Es la forma de mi subespacio. Hacemos lo mismo con mi segundo objeto, mi segundo vector. 2b sub 1 más b sub 2 menos b sub 3. Verificamos la primera propiedad, que sea cerrado bajo la suma. Sumamos ambos vectores. Tenemos 2u sub 1 más 2b sub 1 más u sub 2 más b sub 2 menos u sub 3 menos b sub 3. Y podemos agrupar, ¿no? Acá yo puedo agrupar 2u sub 1 más u sub 2 menos u sub 3 más 2b sub 1 más b sub 2 menos b sub 3. Lo estoy agrupando en la forma de mi subespacio. Y me dice que esta forma es igual a 0. ¿Sí? Entonces, esto que yo he agrupado es igual a 0. Esto que he agrupado acá es igual a 0. Por lo tanto, 0 más 0 es 0.
que es igual a 0 y cumple la igualdad. ¿Sí? Entonces, de esa manera nosotros hemos demostrado que es cerrado bajo la suma. Ahora vamos a demostrar que es cerrado bajo el producto de un escalar por un vector. ¿Sí? Lo mismo, tomamos el vector que no hemos declarado en su forma genérica, lo ponemos en la forma de mi subespacio, lo multiplicamos por un escalar. Ya saben, multiplicamos cada uno de los elementos de mi ecuación por ese escalar y el resultado también va a tener la misma forma. ¿Sí? Si nosotros podemos ver, el resultado tiene la misma forma. Es decir, el objeto resultante también tiene la misma forma. Por lo tanto, nosotros podemos decir que es cerrado bajo el producto de un escalar por un vector. Y la tercera propiedad nos dice que el vector nulo debe pertenecer al subespacio vectorial. ¿Cómo se representa el vector nulo? Como estamos trabajando nosotros con vectores en un espacio de 3 dimensiones, pues el vector nulo lo vamos a representar de tal manera, ¿sí? Y verificamos si este vector nulo puede tomar esta forma. 2 por 0, más 0, menos 0, ¿no? Dice el doble de la primera componente más la segunda componente menos la tercera componente debe ser igual a 0. Entonces, 2 por 0, 0, más 0 menos 0, 0. 0 es igual a 0. Por lo tanto, el vector nulo también pertenece a ese subespacio. Entonces, hemos verificado que aquellos vectores de 3 componentes que tienen esta forma, es decir, el doble de la primera componente más la segunda componente menos la tercera componente, son iguales a 0, forman un subespacio del espacio vectorial de vectores que tienen 3 componentes. ¿Sí? Ahora, verifiquemos cómo está expresado nuestro subespacio. Está expresado en su forma de implícita, de ecuación. Vamos a pasar a su forma paramétrica. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Recordemos la ecuación, ¿sí? Para pasar de su forma implícita a la paramétrica o viceversa, nosotros vamos a tomar muy en cuenta esta ecuación. Nos dice, el número de ecuaciones implícita más el número de parámetros va a ser igual al número de incógnitas. ¿Sí? Entonces vamos a decir, el número de ecuaciones implícitas es una, ¿sí? Con una ecuación nosotros estamos definiendo este subespacio. El número de incógnitas es 3, porque estamos trabajando en espacio de 3 dimensiones. Y para que 1 sea igual a 3, nosotros vamos a necesitar de 2 parámetros. ¿Sí? Vamos a necesitar de 2 parámetros. ¿Cuáles van a ser esos 2 parámetros? Entonces, tenemos que resolver nuestro sistema de ecuación. Si nosotros tenemos una ecuación y tenemos 3 incógnitas, pues vamos a tener infinitas soluciones, ¿no? Infinitas soluciones que van a necesitar de la definición de parámetros. Entonces, siempre empezamos con la última incógnita y vamos a decir x sub 3 es igual a alfa. Alfa es mi primer parámetro y x sub 2 es igual a beta. ¿Sí? Alfa y beta van a pertenecer a los números reales. ¿Sí? Y vamos a encontrar cuál sería x sub 1. Entonces vamos a decir 2x sub 1 más reemplazando x sub 2 por alfa más menos reemplazando x sub 3 por beta igual a 0. ¿Sí? Despejando esto que está sumando lo pasamos a restar. 2x sub 1 igual a menos beta menos alfa. Y este que está multiplicando pasa a dividir. Entonces tenemos ya mi primera incógnita. X sub 1 va a ser igual a menos beta menos alfa dividido entre 2. ¿Sí?
X sub 1, X sub 2 va a ser igual a beta y X sub 3 va a ser igual a alfa. Entonces expresamos nuestro vector en forma paramétrica, es decir, nuestro subespacio ahora lo estamos expresando en una forma de parámetro, donde la primera componente es X sub 1, mi segunda componente es B, mi tercera componente es alfa, de tal manera que alfa, beta y alfa, beta pertenezcan a los números reales. Ok, consultas hasta acá. ¿Hay alguna consulta, alguna parte que no entiendan o seguimos con otros ejercicios? Selena, José Mario, ¿entienden? Ivana. Un poco abstracta, pero le dice al ayudante que nos ayude. Claro. Es que es genérico, ¿no? Es genérico. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros ahorita? Ya tenemos que ponernos en la mente, sí, que los espacios vectoriales no solamente son vectores en 3 dimensiones, ni vectores en 2 dimensiones. También espacios vectoriales lo pueden formar las matrices, las funciones continuas, los pares ordenados, los polinomios de grado 2 y otros más, otros objetos más. Forman también espacios vectoriales. ¿Sí? Entonces, este conjunto de objetos que cumple esos 10 axiomas son espacios vectoriales. Entonces, los espacios vectoriales es una cuaterna. En esa cuaterna entran 4 elementos, ese conjunto de objetos, ¿sí? Un conjunto o un cuerpo que son los números reales o a veces también los números complejos y que sea cerrado bajo la suma y bajo el producto de un escalar. Eso es lo que me dice que es un espacio vectorial. ¿Sí? Sobre ese espacio vectorial nosotros podemos definirnos varios subespacios vectoriales. ¿Cuáles van a ser subespacios vectoriales? ¿Cuál es el conjunto de los vectores que forman un subespacio vectorial? Aquellos que cumplen esas 3 condiciones, que sea cerrado bajo la suma, que sea cerrado bajo el producto por un escalar, o que el vector nulo pertenezca a ese conjunto de vectores. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estamos verificando. Y estos subespacios vectoriales nosotros lo podemos describir en su forma de ecuaciones o en su forma de parámetros. ¿Sí? Es decir, si esos parámetros toman todos los valores de la recta real, me van a describir todos los vectores que pertenecen a ese espacio vectorial. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Pero vamos a ir a otro ejemplo. Yo también estoy grabando, después lo voy a editar para que su clase sea más corta. Entonces, acá vemos otro ejemplo, dice, dado el siguiente subespacio, ya me está diciendo que verifique que es un subespacio. Me está diciendo, cumple las 3 propiedades para ser subespacio. En su forma implícita, es decir, este subespacio que pertenece al espacio vectorial formado por todos los vectores que tienen 3 componentes, tiene la siguiente forma, se describe de la siguiente forma. Se describe por 3 ecuaciones, ¿sí? 1, 2 y 3 ecuaciones. ¿Ya? Y me está pidiendo que este subespacio se exprese en su forma implícita, en su forma de parámetros. Entonces vamos a verificar. Para pasar un subespacio de su forma implícita a su forma paramétrica o viceversa, lo que nosotros tenemos que verificar es la siguiente ecuación. Que el número de ecuaciones implícitas más el número de parámetros sea igual al número de incógnitas. Entonces verificamos este subespacio está descrito en 3 ecuaciones. 3 ecuaciones. ¿Cuántas incógnitas tenemos? ¿Sí? 3 incógnitas porque estamos trabajando en un espacio en 3 dimensiones.
Entonces, para que 3 sea igual a 3, no vamos a necesitar de ningún parámetro, ¿sí? No vamos a necesitar de ningún parámetro. A ver, verifiquemos eso. Entonces, ¿cómo vamos a verificar eso? Pues resolviendo nuestro sistema de ecuaciones, ¿sí? Acá tenemos nuestro sistema de ecuación, nuestras 3 ecuaciones con nuestras 3 incógnitas, ¿no? X, Y y Z. Uno de los métodos, pues, es pasarlo a lo que es Gauss, ¿sí? Y vamos haciendo todas las operaciones elementales que ustedes ya conocen hasta llegar a este sistema equivalente, ¿sí? Entonces, como nosotros podemos ver en este sistema equivalente, nuestro sistema equivalente, esas 3 ecuaciones pueden estar descritas solamente por 2 ecuaciones. Quiere decir que esta tercera ecuación depende de estas 2 anteriores, que es combinación lineal de estas 2 anteriores, ¿sí? Entonces, resolvemos este sistema de ecuación equivalente, que es más pequeño, ¿no? Y este es nuestro sistema equivalente. X menos 2y más z igual a 0, 5y menos 3z igual a 0, ¿sí? Y empezamos a resolverlo. Y dice sea un alfa que pertenece a los reales, tal que z, mi última variable, sea igual a alfa, ¿no? Y decimos 5y menos 3 alfa, ya reemplazando, sea igual a 0. Este que está restando pasa a sumar, 5y igual a 3 alfa. Y este que está multiplicando pasa a dividir, y igual a 3 quintos de alfa. Y entonces ya tenemos el valor de y. Y sobre la primera ecuación, pues vamos a encontrar x. Y decimos x menos 2y más z igual a 0, reemplazando x menos 2 por y, que es 3 quintos de alfa, más z, que es igual a alfa. Entonces tenemos x menos 6 quintos de alfa más alfa igual a 0, haciendo todas las operaciones que ustedes conocen. X va a ser igual a 1 quinto de alfa, ¿sí? Entonces ya tenemos el valor de X, el valor de Y, que es mi segunda componente, y el valor de Z, que es mi tercera componente. Estamos pasando a su forma de parámetro. De tal manera que acá tenemos mi vector, que tiene 3 componentes. X es igual a menos 1 quinto de alfa. Acá le falta el signo, menos. Y va a ser igual a 3 quintos de alfa y Z va a ser igual a alfa. Un alfa que pertenece a todos los números reales. Es decir, si este alfa toma un valor negativo y lo representamos acá, va a ser uno de los vectores que pertenece a W. Si este alfa toma un valor de 0, va a ser el vector 0, ¿no? Si este alfa toma un valor positivo, qué sé yo, 10, y lo reemplazamos, me va a dar como resultado otro vector que pertenece a W, ¿sí? Acá nosotros podemos factorizar, ¿no? Para hacer más sencilla nuestra descripción. Podemos factorizar alfa en cada una de las 3 componentes, de tal manera que mi subespacio en su forma paramétrica está expresado de la siguiente manera. Alfa que multiplica a mi vector menos 1 quinto, 3 quintos y 1. Es decir, esta expresión o esta descripción paramétrica reemplaza a esta descripción en su forma implícita, ¿sí? Eso es lo que hemos hecho. Consulta. Hasta acá, jóvenes, alguna parte que no se entienda. No me digan todo, ¿no? Acá está sencillo. Ustedes conocen lo que es una ecuación lineal, ¿sí? Conocen cómo desarrollar Gauss. Acá nosotros estamos viendo en este sistema equivalente, ¿no? Que ya va a ser infinitas soluciones que vamos a tener, ¿no? Y lo que estamos haciendo es resolver nada más.
y expresamos este subespacio, que está en su forma implícita, lo estamos expresando a su forma de parámetro. Eso es lo que hemos hecho. No hay preguntas hasta acá para que pasemos a un último ejercicio. Ok, dice, entonces vamos a volver a grabar y dice, para que se cumpla, las ecuaciones implícitas deben ser independientes entre sí. Es decir, ninguna debe ser combinación lineal de las demás. Es decir, igual al número de ecuaciones. También los parámetros deben ser independientes entre sí. Y entonces, estos son temas que vamos a pasar próximamente. Vectores linealmente dependientes e independientes, cuando son combinaciones lineales, ¿sí? Y en base a toda esta teoría, nosotros vamos a estudiar después las bases y las dimensiones, que es otra forma de expresar estos subespacios. Creo que tengo otro ejercicio acá propuesto. Ok. Entonces vamos a decir lo siguiente. Ejemplo número 7. Dice, de los siguientes incisos, se pide a verificar si son subespacios vectoriales. B, pasar de su forma implícita, paramétrica, o de la forma paramétrica a la forma implícita. ¿Sí? Entonces, aquí me está diciendo sea W un subespacio del espacio vectorial B que pertenece a los vectores que tienen dos componentes. ¿Sí? Es decir, B va a ser igual a R sub 2. Ese es mi espacio vectorial. Todos los vectores que tienen dos componentes conforman un espacio vectorial. Ahora estamos diciendo, aquel conjunto de vectores que tienen dos componentes, pero que tienen esta forma, es decir, que si yo sumo la primera componente más la segunda componente, y eso me da 1, ¿formarán un subespacio vectorial? Esa es la pregunta. Si usted tiene un espacio vectorial formado por todos los vectores de dos componentes, aquellos vectores donde sumado la primera componente más la segunda componente sea igual a 1, ¿formarán un subespacio vectorial? Para verificar si forman un subespacio vectorial, nosotros tenemos que verificar que sea cerrado bajo la suma, cerrado bajo el producto por un escalar, y que el vector nulo también pertenezca a ese subespacio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues darnos dos vectores genéricos, U y B, que pertenezcan al espacio de dos dimensiones. Y como es pues genérico, tiene dos componentes, esa es su generalidad de estos vectores, ¿no? Y K, que es un escalar que pertenezca a los números reales. Entonces vamos a verificar la primera propiedad, que sea cerrado bajo la suma. Es decir, si yo sumo a U y B, el resultado me tiene que dar otro vector que también tenga la misma forma. Entonces vamos a decir, el primer vector me está diciendo, si yo sumo U sub 1 más U sub 2, debe ser igual a 1. B, si yo sumo B sub 1 más B sub 2, debe ser igual a 1. Si esa es la condición que me está dando en su forma implícita. Entonces voy a sumar U más B. U sub 1 más B sub 1 más U sub 2 más B sub 2 igual a 1 más 1. ¿Sí? Y ya sabemos que 1 más 1 es igual a 2. Es decir, el resultado de sumar dos vectores que tienen esta forma va a ser igual a 2, no va a ser igual a 1. Por lo tanto, no mantiene esta forma. ¿Sí? No mantiene esta forma y no puede formar un subespacio vectorial. No cumple la primera propiedad. Y si nosotros nos damos la tercera propiedad, que es sobre el vector nulo es aquel vector formado por
0 y 0. Y si lo llevamos a su forma, me dice, si yo sumo la primera componente más la segunda componente, ¿será igual a 1? ¿Qué me dicen? ¿Es o no es igual a 1? 0 más 0 es igual a 1. No, ¿no ve? Entonces el vector nulo tampoco pertenece a este subespacio vectorial, ¿sí? Y por lo menos un subespacio vectorial debe tener tanto el vector nulo como el mismo espacio vectorial. Entonces, no cumple ni la primera propiedad ni la tercera propiedad, por lo tanto, no es un subespacio vectorial. Preguntas, jóvenes. ¿No hay preguntas? ¿O se entiende muy bien o no se entiende nada? Bueno, el silencio otorga, dice, ¿no? Si ustedes no me consultan nada, yo estoy creyendo que están entendiendo. ¿Podría dar un ejemplo del ejemplo 7, o sea, un ejercicio? Ese es un ejercicio. ¿Solo Este eso? es un ejercicio, claro, es que nosotros, a ver, cuando nosotros hablamos de los espacios, de los vectores que tienen dos componentes, imagínense cuántos vectores son, 1, 1, 2, 2, 1, 3, 2, 3. Todos los vectores que están descritos sobre los números reales. Todos los vectores que tienen dos componentes pertenecen a R sub 2, ¿no es? Ahora me está diciendo de todo ese conjunto de vectores que tienen dos componentes, sumo la todos aquellos vectores que cumplen esta condición, ¿serán un subespacio vectorial? Ya sabemos que esto es un espacio vectorial, ¿sí? Este conjunto es un espacio vectorial. Es decir, acá yo tengo un conjunto que son todos los espacios vectoriales, ¿ya? Y sobre este conjunto yo tengo varios subconjuntos. Acá lo vamos a poner, qué sé yo, ¿sí? Acá puedo tener otro subconjunto de vectores. Acá puedo tener otro subconjunto. Acá puedo tener otro subconjunto, ¿sí? Y me está diciendo este de acá, este espacio de acá, este conjunto de vectores, a este conjunto de vectores yo lo puedo llamar W, ¿sí? Este conjunto de vectores que yo lo puedo llamar W, que tienen la siguiente forma, ¿sí? Que X más Y es igual a 1, forman un subespacio vectorial, me está diciendo. Eso es lo que me está diciendo. Es decir, a ver, lo vamos a poner más bonito, un poco complicado cuando nos toca estar en la parte digital. Vamos a decir, qué sé yo, 1,1, este puede ser un vector, otro vector puede ser 5,3, digamos. Otro vector puede ser 2,12, qué sé yo, ¿sí? Este es un conjunto de vectores, pero este conjunto de vectores donde si yo sumo esta primera componente más la segunda y sea igual a 1, por decirle, acá tengo 0 y 1, acá puedo tener 1 y 0, acá puedo tener, a ver, díganme, 1 que sería menos 1 más 2, digamos que podría ser otro vector, menos 1 más 2, ¿sí? O sería 2 menos 1, ¿no? No, menos 1 más 2 es igual a 1, es decir, todos estos vectores
donde yo sumo la primera componente más la segunda componente y el resultado me da 1, ¿será un subespacio vectorial? Eso es lo que me está diciendo. ¿Qué ejemplo de vectores son estos? Podrían ser estos 3 o pueden ser otros más. ¿Sí? Entonces, ¿formarán un subespacio? Entonces, eso es lo que tenemos que verificar nosotros, pero como nosotros no podemos poner cada uno de los números, entonces lo hacemos de forma genérica, ¿no? Y nosotros vemos si sumamos estos dos vectores, ¿sí? Si yo sumo este vector U con este vector B, el resultado no me va a dar otro vector que tenga la misma forma. ¿Sí? Puede ser que la segunda operación sí me dé, pero también para que sea subespacio vectorial, el vector nulo también debe pertenecer a este conjunto. Eso es lo que me está diciendo. Ok. No sé si se entiende un poquito mejor. Es un poco complejo, pero no difícil de entender, ¿no? Entonces, lo que voy a tratar yo es de darle un poquito más de ejemplo. Dentro de la plataforma también tienen ejemplos ustedes que están ahí descritos, ¿sí? Aunque no tanto como se los da en la clase presencial. Entonces vamos a ir a otro ejemplo y vamos a decir. Dice, en R3, es decir, mi espacio vectorial, van a ser todos los vectores que tienen 3 componentes. Nosotros tenemos un subespacio. Está expresado en su forma de parámetro, ¿sí? En su forma paramétrica, todos los vectores de 3 componentes que están expresados de esta manera forman un subespacio. Porque aquí me está diciendo, este es un subespacio. Ya no me está preguntando. Me está diciendo, forman un subespacio. Es decir, aquellos vectores de 3 componentes que podemos expresar en forma de parámetro tal que la primera componente sea un parámetro, la segunda componente sea otro parámetro y la tercera componente sea el primer parámetro menos el segundo parámetro. Y me está pidiendo que yo exprese este subespacio vectorial a su forma de ecuación. ¿Sí? Entonces vamos a hacer de parámetros a ecuaciones. Para ello también volvemos a utilizar la misma ecuación. Me dice el número de ecuaciones más el número de parámetros es igual al número de incógnita. ¿Sí? ¿Cuántos parámetros tenemos? Alfa y beta. Tenemos 2 parámetros. ¿Cuánto es nuestro número de incógnita? Es el espacio vectorial sobre el cual yo estoy trabajando. 3, ¿sí? Para que 2 sea igual a 3, vamos a necesitar de una ecuación, ¿sí? Entonces, vamos a necesitar de una ecuación. Y vamos a encontrar esa ecuación. Entonces, vamos a decir, sea mi primera componente, mi primera ecuación X igual a alfa, a su primer parámetro. Sea mi segunda variable que es Y igual a beta, ¿sí? Y mi tercera variable, si yo voy a utilizar X, Y y Z, Z va a ser igual a alfa menos beta, ¿sí? Alfa es X, beta es Y. Por lo tanto, Z se puede describir como X menos Y. Y hemos encontrado la ecuación de cómo describir este subespacio. Entonces, este subespacio en su forma paramétrica está descrita en su forma implícita, ¿no? En su forma implícita hemos utilizado las variables X, Y y Z que pertenecen a un espacio entre 3 dimensiones, tal que esa X, Y y Z pertenecen a los números reales y mi subespacio está descrito en su forma implícita como C de su forma paramétrica implícita. Bueno, y vamos a el último ejemplo, ¿ya?
Dice, en R sub 4, ahora vamos a trabajar en un espacio vectorial, ¿sí? R sub 4, es decir, vectores que tienen 4 componentes. Nosotros podemos expresar un subespacio en su forma paramétrica, ¿sí? W, como es un subespacio de B, también tiene 4 parámetros, de tal manera que su primer parámetro es alfa, su segundo parámetro es beta, su tercer parámetro es 2 alfa más beta y su cuarto parámetro es menos alfa más 3 beta. No parámetro, su cuarta componente, menos alfa más 3 beta. Pertenece a los números, pertenece a un espacio en 4 dimensiones, tal que alfa más beta pertenecen a los números reales, ¿sí? Y me pide que pase este subespacio de su forma paramétrica a su forma implícita, que lo exprese mediante una ecuación. Para ello volvemos a utilizar nuestra ecuación. ¿Qué dice? El número de ecuaciones más el número de parámetros va a ser igual al número de incógnitas, ¿sí? ¿Cuántos parámetros tenemos? Alfa y beta, alfa y beta, alfa y beta. Tenemos 2 parámetros. ¿Cuál es mi número de incógnitas? Mi número de incógnitas es el espacio en el que estoy trabajando, 4. Para que 2 sea igual a 4, ¿cuántas ecuaciones vamos a necesitar? Vamos a necesitar 2 ecuaciones, ¿sí? Entonces, busquemos esas 2 ecuaciones. Como vamos a ir a implícita, pues yo voy a tener X, Y, Z y T, ¿sí? Esas van a ser mis variables con las que yo voy a manejar. Entonces yo digo X igual a alfa, Y igual a beta, Z igual a 2 alfa más beta, ¿sí? De aquí yo puedo ya ir reemplazando y digo Z igual a 2, alfa es X, 2X y beta es Y. Entonces Z va a ser igual a 2X más Y, ¿sí? Y agarro mi cuarto parámetro y digo T va a ser igual a menos alfa más 3 beta, reemplazando T va a ser igual a menos X más 3Y, ¿sí? Y tengo mis 2 ecuaciones que me han pedido. Entonces, he expresado en su forma implícita mi vector que tiene 4 componentes. Las variables que yo estoy utilizando son X, Y, Z y T, que pertenece a un espacio en 4 dimensiones. Va a estar expresado con las siguientes 2 ecuaciones. Z va a ser igual a 2X más Y T va a ser igual a menos X más 3Y. Entonces, este espacio, subespacio vectorial de su forma paramétrica, se ha expresado en su forma implícita. Ok. Hasta acá, jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿O quieren, tan cansados, hacemos un ejercicio más? Uno más. Uno más, con uno más basta, ¿no? Bueno. Vamos a seguir, vamos a grabar también, ¿ya? Ejemplo número 10 dice, en R sub 3, es decir, mi espacio vectorial está formado por los vectores que tienen 3 componentes. Hemos descrito un subespacio en su forma implícita, es decir, en su forma de ecuación, ¿sí? Tal que W contiene un vector de 3 componentes, ¿sí? Que pertenece a R sub 3, tal que sus componentes son X, Y y Z, que pertenecen a los números reales, es decir, estas variables pueden tomar todos los números reales, porque tienen que generarme todos los vectores que pertenecen a W, tal que este subespacio está expresada de la siguiente forma. 5 veces la primera componente más el doble de la segunda componente más la tercera componente sea igual a 0. Es decir, aquellos vectores de 3 componentes que tienen esta forma forman un subespacio vectorial. Ya lo verificaron, ¿sí? Entonces, vamos a llevar de su forma implícita a su forma de parámetro.
Para ello volvemos a ocupar la ecuación. Dice número de ecuaciones más número de parámetros igual al número de incógnita. Número de ecuaciones, solamente veo que está descrito con una sola ecuación. ¿Sí? Número de incógnita, estamos trabajando en un espacio de 3 dimensiones. Para que 1 sea igual a 3, vamos a necesitar de 2 parámetros. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser esos parámetros? Pues tomamos nuestra ecuación y la resolvemos, ¿no? Siempre empezando por la última variable y decimos sea un z igual a alfa y sea un y igual a beta. ¿Sí? Entonces acá tenemos mis 2 parámetros. En base a estos 2 parámetros, nosotros tenemos que encontrar la primera componente que es x. ¿Cómo la encontramos? Agarramos la ecuación y decimos 5x más 2y más z igual a 0, despejando 5x igual a este que está sumando pasa a restar menos 2y menos z. Despejamos x menos 2y menos z, este que está multiplicando pasa a dividir entre 5, ¿sí? Y reemplazando y por beta y z por alfa. Entonces hemos encontrado mi primera componente, ¿sí? De tal manera que este subespacio expresado en su forma implícita puede estar expresado en su forma de parámetro, donde la primera componente sería menos 2 beta menos alfa sobre 5, la segunda componente sería beta y la tercera componente sería alfa, para un alfa beta que pertenecen a los números reales. Entonces, hemos descrito este subespacio que pertenece al espacio vectorial de 3 componentes expresado en su forma de parámetro a su forma, disculpen, expresado en su forma implícita a su forma paramétrica. ¿Sí? Ok. Bueno, había tenido otros ejercicios resueltos. Para terminar, dice, en R3, en este espacio vectorial que tiene 3 componentes, tenemos los siguientes vectores. Estos 3 vectores que pertenecen a R3. Dice, calcule las ecuaciones implícitas del subespacio vectorial. ¿Sí? Es decir, a partir de estos 3 vectores, vamos a encontrar la ecuación o las ecuaciones implícitas que me van a describir mi subespacio vectorial. ¿Sí? Entonces acá tenemos, llevamos a su forma de ecuación y tenemos, vamos a encontrar un vector genérico porque me están diciendo su forma implícita, donde la primera componente sea X, la segunda sea Y, la tercera sea Z. ¿Sí? Llevamos a su forma de ecuación, tenemos X más Y más 2Z igual a 0, mi segunda ecuación, 2x menos y más 5z igual a 0, mi tercera ecuación, x menos 2y más 3z igual a 0, ¿sí? Y formamos nuestro sistema de ecuación. 3 ecuaciones, 3 variables, ¿sí? Y resolvemos, ¿ok? Aplicamos cualquiera de los métodos conocidos. El método de Gauss, matriz ampliada, coeficiente y términos independientes. Y hacemos las 3 operaciones elementales para obtener un sistema equivalente, ¿sí? Entonces acá tenemos un sistema equivalente. Como podemos observar de este sistema equivalente, este sistema que tiene 3 ecuaciones y 3 incógnitas puede estar descrito por un sistema que tiene 2 ecuaciones. Al anularse esta tercera fila, me está diciendo esta tercera ecuación o este tercer vector es combinación lineal de estos 2 vectores que están arriba, ¿sí? Se anula porque es resultado de una operación elemental. Por lo tanto, el subespacio vectorial solamente puede estar descrito por los vectores que son linealmente independientes, es decir, que no dependan de otro. Entonces, mi subespacio solamente va a estar descrita por estas 2 ecuaciones de acá. ¿Sí? Estos 2 vectores que son linealmente independientes. ¿Cuáles son? Pues x más y más 2z igual a 0, menos 3y más z igual a 0. ¿Sí? Entonces, hemos expresado
mi subespacio vectorial a partir de estas tres ecuaciones, ¿sí? Y lo expresamos en su forma implícita, en su forma de ecuación. No necesitamos de tres ecuaciones porque al hacer todas las operaciones, mi tercer vector es combinación lineal de los otros dos. Entonces, una vez que nosotros lo hemos expresado en su forma implícita, para terminar lo vamos a expresar en su forma de parámetro, ¿no? Lo mismo, recurrimos a la ecuación, tenemos dos ecuaciones, mis incógnitas son 3, para que 2 sea igual a 3 necesitamos de un parámetro, ¿sí? Entonces, agarrando mi última variable, vamos a decir sea un z igual a alfa, ¿sí? Y vamos a agarrar la segunda ecuación, y decimos menos 3y más z igual a 0, menos 3y, este que está sumando pasa a restar, menos z, multiplicamos por menos 1 y despejando la variable que nos interesa, y va a ser igual a z entre 3. Reemplazando, z es igual a alfa, y va a ser igual a alfa entre 3. Entonces ya tenemos el valor de y, ¿no? Y ahora vamos a encontrar x. ¿Cómo encontramos x? Pues de la primera ecuación, x más y más 2z igual a 0, despejando x va a ser igual a menos y menos 2z. Seguimos reemplazando, ahora y reemplazamos por alfa tercio y z por alfa, ¿no? Entonces vamos a tener x igual a menos alfa tercio menos alfa sobre 3 menos 2 alfa, ¿sí? Haciendo todas las operaciones, x va a ser igual a menos 7 tercios de alfa. Y ya tenemos, ¿no? Entonces tenemos a x menos 7 tercios de alfa, tenemos a y menos alfa sobre 3 y tenemos a x que es alfa, ¿sí? ¿Qué más podemos hacer? Podemos, como alfa está en los tres componentes, podemos factorizar alfa. Factorizando alfa, hemos expresado nuestro subespacio vectorial. Alfa que multiplica a este vector que tiene tres componentes, ¿no? Entonces, hemos expresado en su forma paramétrica este subespacio vectorial que estaba expresado en su forma de ecuación. ¿Y cómo hemos llegado a estas dos ecuaciones? A través de estos tres vectores. Es decir, estos tres vectores forman un subespacio vectorial. Ok. Vamos a empezar a armar su taller número 5. ¿Sí? En el taller número 5 dice espacios vectoriales y subespacios vectoriales. Van a verificar que los vectores que pertenecen a un espacio de 3 dimensiones forman un espacio vectorial. Van a verificar los 10 axiomas sobre los vectores de 3 componentes. Sobre un espacio vectorial de 2 componentes, verificar que W, es decir, aquellos vectores donde la primera componente multiplicada por la segunda componente es igual a 0, forman un subespacio vectorial. De la misma manera, seguimos trabajando con los vectores en 2 componentes y van a verificar que aquel conjunto de vectores donde la primera componente sea igual a 0, forman un subespacio vectorial. Y 4 aquí, para que sigan practicando, pues le pongo otros 4 subespacios vectoriales. ¿Sí? Aquí está expresado en su forma, ya son subespacios, está expresado en su forma implícita, lleven a su forma paramétrica, ¿sí? Ese i, por si acaso, es otra ecuación. Acá está expresado como una sola ecuación, acá está expresado como una sola ecuación, y lo mismo acá, ¿no? Lo mismo acá. Es decir, acá me está diciendo, aquellos vectores cuya primera componente es 0 serán un subespacio vectorial y lleva su forma paramétrica. En su forma paramétrica el 0 pues es 0, ¿no? En su forma paramétrica pues será 0, alfa y beta, ¿sí? Y el ejercicio 5 dice, de los siguientes subespacios lleven a su forma implícita. Acá tenemos un espacio
expresado en su forma paramétrica y van a llevar a su forma implícita. Acá tenemos otro subespacio vectorial expresado en su forma paramétrica y van a llevar a su forma implícita. ¿Sí? ¿Cuáles son las próximas actividades que se están dando? El día lunes, en hora de la noche, vamos a tener combinación lineal. Ya terminamos espacios vectoriales, subespacios vectoriales. Hemos descrito en su forma de parámetro, en su forma implícita. Hemos pasado de forma implícita a paramétrica y viceversa. Y entramos al tema de combinación lineal, ¿sí? El día miércoles vamos a hacer la presentación del video de las rectas y planos. Acá no le he mandado todavía, ¿no? Esto está pendiente que yo le envíe el protocolo del video y los temas que ustedes van a desarrollar. Sí, podemos ya hacer la presentación del video de la mano derecha para aquellos estudiantes, ¿sí?, que lo han realizado. El día viernes 5 de marzo vamos a dar nuestro segundo examen parcial. Si ustedes no quieren darlo el viernes, podemos darlo el día lunes. Y entonces, no me cierro yo también que pueda hacer el día lunes. Depende de lo que ustedes conversen con sus compañeros. El día lunes, ¿qué fecha es? 8, ¿no? El lunes 8 de marzo. Este segundo examen parcial, hasta que a mí no me pasen lo que han determinado en el IQ, ¿ya? Va a ser presencial. Si en el IQ han definido que no se puede tomar exámenes presenciales, pues lo vamos a hacer virtual, no hay problema. Si fuese presencial, va a ser en el salón auditorio de la FIC, ¿ya? En el horario de clase, van a llevar impreso todos sus prácticos en un folder amarillo, los 4 prácticos que hayan hecho. Ahorita una de sus compañeras me dijo que en el práctico 4 no había la última parte, eso lo voy a revisar. Y van a llevar impreso su primer examen práctico. El que han dado su primer examen práctico lo van a colocar acá, ¿sí? Entonces, no me cierro, verifíquenlo ustedes. Si no es el viernes 5, puede ser el lunes 8, ¿ya? Si no me llega la notificación que solamente pueden haber evaluaciones virtuales, pues lo vamos a tomar presencial. Si no, vamos a la parte virtual, no hay problema, ¿ya? Consulta. Disculpe, ingeniera, una consulta. Usted dijo que para el primer examen en presenciales no dejaba usar calculadora. ¿En este examen vamos a poder usar calculadora o no? Sí van a poder usar calculadora, porque no se olviden que este segundo examen no hemos puesto es vectores, ¿no? Porque me van a preguntar eso. Va a ser vectores, va a ser espacios vectoriales, va a ser subespacios vectoriales y va a ser combinación lineal. Esos son los temas que vamos a tocar. Pueden usar calculadora, sí, pueden usar calculadora porque van a necesitar sacar seno, coseno, ¿no ves? Entonces, sí van a poder utilizar, ¿ya? No hay problema. Gracias. Bueno, chárlenlo, por favor, ¿sí? Yo, por si acaso, le voy a enviar todo este documento, ya que la gran mayoría no ha podido entrar a clase. Yo se lo voy a pasar, este documento, se lo voy a poner ahorita en PDF. Se lo voy a pasar y ¿quién va a pasar la grabación? Sí, sí. Entonces, por favor, le pasan, acomódenle un poquito la clase, la edita y en la noche se las coloca, pues, se las pasa. Los que tienen COVID, pues me tienen que pasar su certificado de COVID. O algo que me diga que tengan COVID. ¿Ok? Entonces, queda pendiente, defínanlo, no me cierro si quieren viernes, si quieren lunes, eso es democracia, ¿ya? Que es muy cercano, ingeniera. No hay problema.
por eso le digo, igual yo voy a seguir avanzando, pero lo que sigamos avanzando ya es para el examen final. ¿Ya? ¿Qué me queda pendiente? Revisar el último práctico, revisar que esté completo, porque dice que no ha adicionado lo que son los ejercicios de producto vectorial. Creo que eso fue lo que me recordaron. Y tampoco les he enviado los parámetros para que ustedes vayan haciendo su video de rectas y plano para los que quieran adicionar 10 puntos sobre el primer parcial. ¿No ven? Son las dos cosas que tengo pendiente que ustedes lo van a tener hasta el día lunes. Entonces, si hasta el día lunes, como le voy a mandar ese video de rectas y planos, lo podemos recorrer hasta el viernes, no hay lío, ¿ya? Entonces, ¿no va a ser para hoy? Porque no, ya, para ahora no le voy, si no está completo, pues no puedo pedirle para ahora. Vamos a ponerlo para el próximo lunes, ¿está bien? Sí, porque yo lo tengo hasta donde está ahí en el documento, pero noté que hay no había... esa parte. Por eso también lo tenía hasta donde estaba. Ya, Y un ahora te dice ratito. que otro. Ya, espérenme un momentito, lo estoy haciendo acá porque a veces me salgo y me voy a otras clases y ya me olvido de ustedes. Álgebra lineal. Vamos a cambiar, ya es el de vectores, ¿no? El de la unidad 4. Ya, entonces lo vamos a editar, estoy en ello. Si quieren vayan entrando, no. Vamos a entrar y vamos a modificar, ¿ya? Hasta el 5 de marzo. Ya está cambiado y denme por favor hasta mañana que yo le pase todo lo que me falta, ¿ya?